Pueblo de Telpacatepec, soy Mencho. Les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo, de Tilín, Moy Parra, Chelo Pólvatas y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. No queremos afectarlos. Ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo. Siempre veo por su bienestar. Les reitero, soy Mencho. Sal a pelear, abuelo, hijo de tu puta madre, vato corriente. No eches a la gente pendeja por delante, que no sabe levantar un rifle. Y ustedes, Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da el abuelo, yo les doy el doble. Y sin necesidad de mandarlos a pelear como los manda el abuelo. Yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando voy a pelear mi gente. La noche cae sobre México. Las luces de las ciudades parpadean como si nada ocurriera. Autos circulan, familias cenan. La vida parece normal, pero en algún lugar, lejos de las cámaras y de los titulares, existe un poder que no necesita mostrarse para sentirse. Durante años, el mundo vio caer a figuras que parecían intocables, nombres que llenaron portadas internacionales, rostros que se convirtieron en símbolos del narcotráfico moderno. Sin embargo, mientras la atención estaba puesta en esas capturas espectaculares, otro nombre comenzaba a repetirse en informes de inteligencia. Un nombre sin entrevistas, sin documentales protagonizados por él, sin apariciones públicas. Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. A diferencia de otros líderes criminales que construyeron una imagen casi mediática, él eligió lo contrario: desaparecer del foco público. Y ahí comienza el misterio. ¿Cómo alguien puede convertirse en uno de los hombres más buscados del mundo sin que casi nadie conozca su voz? ¿Cómo una organización puede expandirse a nivel internacional mientras su líder permanece prácticamente invisible? Este documental no busca glorificar ni romantizar el crimen. Tampoco pretende alimentar mitos. Lo que vas a ver es un análisis informativo sobre cómo se construye el poder en la sombra y cuáles son sus consecuencias reales. Porque detrás del nombre hay una estructura, y detrás de la estructura, una estrategia. Para entenderlo, hay que regresar unos años atrás, a un momento en el que el mapa del narcotráfico en México estaba cambiando drásticamente. Operativos federales, capturas de alto perfil, fragmentación de organizaciones históricas. El mensaje parecía claro: los grandes imperios estaban cayendo. Pero en el mundo del crimen organizado, cada caída deja un vacío, y los vacíos rara vez permanecen vacíos por mucho tiempo. En medio de ese reacomodo surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG. Al principio, pocos le prestaron atención. No era el grupo más antiguo, no tenía la fama internacional de otras organizaciones, no estaba protagonizando series ni entrevistas, pero mientras otros perdían territorio por conflictos internos, esta organización comenzó a consolidarse con rapidez. Expansión estratégica, coordinación operativa, control territorial y un liderazgo que no buscaba reflectores. Mientras figuras como Joaquín El Chapo Guzmán eran capturadas y sus historias recorrían el mundo, el nombre de El Mencho empezaba a aparecer en reportes oficiales, no en portadas de revistas. Esa diferencia fue clave, porque la exposición puede generar poder, pero también vulnerabilidad. El silencio, en cambio, puede ser una forma de protección. A medida que pasaban los años, las agencias de seguridad comenzaron a señalar al CJNG como una de las organizaciones con mayor crecimiento en el país. Los reportes hablaban de expansión a múltiples estados, de alianzas estratégicas, de capacidad operativa significativa. Pero había algo que llamaba especialmente la atención. El líder seguía sin mostrarse. No había discursos públicos, no había entrevistas clandestinas, no había imágenes recientes confirmadas. Solo un nombre que se repetía en documentos oficiales. Esa ausencia alimentó el mito. Y el mito, en contextos de violencia estructural, puede ser tan poderoso como la realidad. Sin embargo, detrás de cualquier mito existen hechos verificables. Recompensas millonarias ofrecidas por autoridades, investigaciones internacionales
operativos dirigidos a desmantelar redes financieras y logísticas. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes comenzó a aparecer en listas de los más buscados. Y cuanto más aumentaba la presión, más hermética parecía la estructura. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible construir un imperio criminal moderno basado en la invisibilidad? Para responderla, debemos analizar no solo al individuo, sino al sistema que lo rodea. Porque ningún liderazgo opera en el vacío. Existen redes, existen incentivos económicos, existen contextos sociales que permiten el surgimiento de estas estructuras. Y entender ese contexto es esencial, no para justificarlo, sino para comprender cómo evoluciona. En los próximos minutos vamos a explorar cómo se formó el CJNG, qué lo diferenció de otras organizaciones, por qué su crecimiento fue tan acelerado y qué implicaciones tiene su modelo de operación. Pero antes de entrar en cifras y estrategias, es importante recordar algo. El narcotráfico no es una historia de glamour, es una historia de consecuencias. Comunidades afectadas, violencia estructural, economías locales alteradas. Este documental no celebra el poder, lo analiza, porque solo entendiendo cómo funciona el poder invisible, podemos dimensionar su alcance. Y en el caso de El Mencho, lo invisible se convirtió en su mayor fortaleza. La pregunta es, ¿puede esa fortaleza mantenerse indefinidamente? ¿O como ha ocurrido tantas veces antes en la historia del crimen organizado, todo imperio construido en la sombra está destinado, tarde o temprano, a enfrentar la luz? La historia comienza ahora. El reacomodo del poder. Cuando las grandes estructuras criminales comenzaron a fragmentarse tras operativos de alto impacto, el mapa del narcotráfico en México dejó de ser predecible. Territorios que antes estaban claramente delimitados entraron en disputa. Rutas históricas quedaron vulnerables, viejas alianzas se rompieron. En ese escenario inestable, sobrevivir no dependía solo de la fuerza, dependía de la adaptación. El Cártel Jalisco Nueva Generación entendió algo que otros tardaron en asumir. El nuevo entorno exigía velocidad y estructura. Mientras algunas organizaciones tradicionales se debilitaban por conflictos internos tras la captura de líderes visibles, el CJNG comenzó a consolidar presencia en regiones estratégicas. No fue un crecimiento accidental. Analistas en seguridad señalan que el grupo adoptó un modelo operativo más dinámico. Células regionales con coordinación central. Expansión calculada hacia puntos logísticos clave. Diversificación en actividades ilícitas para reducir dependencia de una sola fuente de ingresos. Y en el centro de esa estructura estaba Nemesio Oseguera Cervantes. Pero aquí hay una diferencia crucial respecto a generaciones anteriores del crimen organizado. En el pasado, algunos líderes construían reputación a través del miedo público o incluso la exposición mediática. Se convertían en personajes conocidos, casi míticos, cuya identidad era parte de la narrativa. El Mencho eligió lo contrario. Su nombre aparecía en reportes oficiales, en comunicados de autoridades, en análisis de inteligencia. Pero su presencia pública era mínima. Esa ausencia no era casual. En un entorno donde la exposición podía traducirse en localización, la discreción se convirtió en una ventaja estratégica. ¡Pura gente, señor Mencho! 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 ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Puro grupo elite! ¡Pura gente, señor Mencho! ¡Grupo elite! ¡Pura gente, señor Mencho! ¡Grupo elite! ¡Puro grupo elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Pura grupo elite! ¡Arriba el señor de los gallos! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Arriba el señor Mencho! ¡Puro grupo elite! ¡Puro grupo elite! ¡Pura gente del señor Mencho! ¡Grupo elite! ¡Señor Mencho! ¡Grupo elite! ¡Y pura gente del señor Mencho! ¡Grupo elite! ¡Grupo elite! ¡Grupo elite!
Aquí andamos echándole ganas. ¡Puro grupo Elite, señores! ¡Pura gente de Mencho, señores! ¡Pura gente de Mencho, señores! Mientras tanto, el CJNG comenzaba a ser señalado por su rápida expansión territorial. En diversos estados del país, autoridades reportaban enfrentamientos y disputas por control de rutas. La organización no solo competía por territorio, competía por relevancia dentro del ecosistema criminal, y lo hacía con una combinación de mensaje y acción. En algunos momentos, circularon videos donde grupos armados mostraban organización y disciplina. Más allá del impacto visual, esos materiales funcionaban como comunicación estratégica, demostración de capacidad operativa. Sin embargo, el líder seguía sin aparecer. Esa separación entre la imagen pública del grupo y la invisibilidad de su dirigente fortaleció el misterio. Porque cuando el rostro no se ve, la figura se vuelve abstracta. Y lo abstracto muchas veces genera más incertidumbre. La dimensión internacional. Con el paso de los años, el nombre del CJNG comenzó a aparecer con mayor frecuencia en reportes de agencias internacionales. Particularmente en Estados Unidos, autoridades federales lo vincularon con redes de tráfico de drogas sintéticas, incluyendo metanfetaminas y opioides. El mercado había cambiado. A diferencia de décadas anteriores, donde ciertas sustancias dominaban las rutas tradicionales, la producción de drogas sintéticas permitía mayor flexibilidad logística. No dependía exclusivamente de cultivos extensos. Permitía laboratorios móviles. Facilitaba distribución más rápida. Ese cambio estructural alteró el equilibrio del narcotráfico moderno, y el CJNG fue identificado como uno de los grupos que mejor supo adaptarse a ese modelo. Las autoridades estadounidenses incluyeron a Nemesio Oseguera Cervantes en listas de los más buscados y ofrecieron recompensas significativas por información que condujera a su captura. Ese momento marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba solo de un fenómeno regional, era un asunto de interés internacional. Pero incluso bajo presión externa, el patrón se mantenía. No había declaraciones, no había comunicados personales, no había una narrativa construida desde el propio líder, solo estructura. Solo operación, solo silencio. El misterio como protección. En el mundo del crimen organizado, la información es poder. Saber dónde está alguien, con quién se reúne, cómo se mueve. La visibilidad puede convertirse en vulnerabilidad. Por eso, algunos expertos sostienen que la estrategia de bajo perfil adoptada por el Mencho pudo haber sido determinante para prolongar su permanencia. Sin entrevistas ni apariciones públicas, la construcción de su figura dependía exclusivamente de reportes oficiales y análisis externos. Eso generó una paradoja interesante. Cuanto más crecía la organización, más misterioso se volvía su líder. Rumores sobre su estado de salud comenzaron a circular en distintos momentos. Supuestas versiones sobre cambios en el liderazgo aparecían en medios no confirmados. Pero ninguna de esas narrativas logró desplazar completamente su nombre de la ecuación. El mito persistía. Y el mito, en entornos de incertidumbre, puede funcionar como herramienta psicológica. Sin embargo, es importante separar mito de realidad.
La realidad documentada indica que el CJNG se consolidó como una de las organizaciones con mayor capacidad operativa en distintos momentos de la última década. La realidad también muestra que las autoridades han realizado múltiples operativos dirigidos a desarticular sus redes financieras y logísticas. Y la realidad, quizás la más importante, es que detrás de cualquier estructura criminal existen consecuencias humanas profundas. El costo invisible. Detrás de los mapas y las estadísticas hay comunidades. Zonas donde la disputa territorial genera desplazamientos. Regiones donde la economía local se ve afectada por dinámicas ilegales. Familias atrapadas en contextos de violencia estructural. El narcotráfico no es una narrativa de lujo o poder romántico. Es un fenómeno complejo que impacta directamente en la vida cotidiana de miles de personas. Analizar la figura de El Mencho implica necesariamente reconocer ese impacto, porque ningún liderazgo criminal opera en aislamiento. Opera en territorios reales, con personas reales y consecuencias reales. Por eso este análisis no se centra únicamente en el individuo, sino en el sistema. Un sistema que evolucionó en respuesta a operativos gubernamentales. Un sistema que se adaptó a nuevas dinámicas del mercado ilícito. Un sistema que entendió que, en la era de la información, la invisibilidad puede ser un escudo. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Puede un modelo basado en el silencio sostenerse indefinidamente? La historia del crimen organizado muestra que todos los imperios, tarde o temprano, enfrentan fracturas internas, presión externa o ambos. Y cuando eso ocurre, el equilibrio cambia. El caso de Nemesio Oseguera Cervantes sigue siendo objeto de análisis por parte de autoridades y especialistas. Su figura permanece en el centro del debate sobre la evolución del narcotráfico moderno, no por la exposición pública, sino precisamente por la ausencia de ella. Porque en un mundo donde la visibilidad parece inevitable, la verdadera incógnita es cuánto tiempo puede mantenerse invisible el poder. ¿Y qué sucede cuando finalmente deja de estarlo? El poder que no se ve en la historia del crimen organizado. Los nombres cambian. Las estructuras evolucionan. Los territorios se disputan. Los liderazgos surgen y eventualmente caen. Pero hay algo que se repite. Ningún imperio ha sido eterno. La figura de Nemesio Oseguera Cervantes se convirtió en sinónimo de misterio en una era donde casi nada permanece oculto. En un mundo dominado por redes sociales, cámaras, vigilancia satelital y sistemas de inteligencia global, mantenerse invisible parece imposible. Y sin embargo, durante años, el nombre de El Mencho permaneció más en documentos oficiales que en imágenes públicas. Esa ausencia construyó una narrativa distinta. No la del capo mediático, no la del personaje que concede entrevistas clandestinas, sino la del estratega silencioso. Pero el silencio tiene dos caras. Puede ser protección, puede ser ventaja, puede ser estrategia, pero también puede generar incertidumbre interna. En organizaciones criminales complejas, el liderazgo depende no solo del control territorial, sino de la percepción de control. Cuando el líder no aparece, cuando la información es limitada, cuando los rumores superan a los hechos, el mito comienza a competir con la realidad. Y los mitos, tarde o temprano, enfrentan la prueba del tiempo. Las agencias internacionales han mantenido activa la búsqueda. Las recompensas continúan vigentes. El narcotraficante más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes. Nemesio Oseguera Cervantes sigue figurando en listas. El narcotraficante más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, acaba de ser abatido en una figura individual. Lo verdaderamente relevante es lo que representa. El cártel Jalisco Nueva Generación simboliza una evolución del crimen organizado moderno. Adaptabilidad, descentralización, diversificación y una comprensión clara de que la exposición puede ser una debilidad. La historia reciente ha demostrado que cuando un líder cae, otro ocupa su lugar. Cuando una estructura se fragmenta,
nuevas células emergen. Por eso, reducir el análisis únicamente a una persona sería simplificar un fenómeno mucho más amplio. El narcotráfico no es solo una cadena de nombres, es un sistema alimentado por múltiples factores: demanda internacional, desigualdad estructural, corrupción, mercados ilícitos en constante transformación. Comprender ese sistema es fundamental, no para normalizarlo, no para romantizarlo, sino para dimensionar su complejidad. Porque cuando la conversación se queda en el mito del jefe invisible, se corre el riesgo de ignorar las raíces del problema. Y las raíces son profundas. Las comunidades afectadas por disputas territoriales no viven en el mito, viven en la realidad cotidiana de la violencia, del desplazamiento y de la incertidumbre. Ese es el costo que rara vez aparece en titulares sensacionalistas. El poder invisible puede parecer fascinante desde la distancia, pero de cerca, sus efectos son tangibles. La pregunta que permanece no es únicamente si el Mencho será capturado. La historia indica que ningún liderazgo criminal permanece intacto para siempre. La verdadera pregunta es: ¿cambiará algo cuando ocurra? ¿O el sistema simplemente se reconfigurará bajo otro nombre? En el pasado, la captura de figuras emblemáticas generó titulares globales. Se habló de golpes históricos, de victorias estratégicas, y sin embargo, el fenómeno continuó adaptándose. Esa capacidad de adaptación es, quizás, la característica más inquietante del narcotráfico moderno. No depende exclusivamente de una persona, depende de una red, y las redes son más difíciles de desmantelar que los individuos. El caso de Nemesio Oseguera Cervantes representa esa transición, del capo visible al estratega invisible, del liderazgo mediático al liderazgo hermético. Un cambio que obligó a autoridades y analistas a replantear sus enfoques, porque cuando el poder no se exhibe, se vuelve más difícil de medir. Y lo que no se mide con claridad puede subestimarse, pero también puede sobreestimarse. Ahí radica la complejidad. El mito puede amplificar el miedo. La falta de información puede inflar la percepción. Por eso, el análisis debe apoyarse en hechos verificables y contexto estructural, no en narrativas románticas, no en leyendas urbanas, sino en comprensión crítica. El Mencho se convirtió en símbolo de una etapa específica del crimen organizado en México. Una etapa marcada por la descentralización y la adaptación. Si su figura permanece invisible o no en los próximos años, es algo que dependerá de múltiples variables. Presión internacional, estrategias gubernamentales, dinámicas internas del propio grupo. Pero más allá del desenlace individual, lo que este caso deja claro es algo más amplio. El poder en la sombra puede ser efectivo, pero nunca es inmune al cambio. La historia del crimen organizado está llena de nombres que alguna vez parecieron inalcanzables. Hoy son capítulos cerrados en libros de investigación. Mañana, otros nombres ocuparán titulares. Y el ciclo continuará mientras las condiciones estructurales que lo permiten sigan presentes. Entender esa dinámica es el verdadero propósito de este análisis. No alimentar mitos, no exaltar figuras, sino observar cómo evoluciona un fenómeno que impacta a millones. Porque al final, la historia de El Mencho no es solo la historia de un hombre. Es la historia de un sistema que aprendió a operar en silencio. Y el silencio puede ser poderoso, pero también puede ser el preludio de un cambio inevitable. La pregunta no es solo dónde está. La pregunta es cuánto tiempo puede mantenerse el equilibrio que lo sostiene. Y cuando ese equilibrio se rompa,
¿Qué forma tomará el siguiente capítulo? La historia sigue abierta y el desenlace, como tantas veces antes, dependerá no solo de un nombre, sino de las fuerzas que lo rodean. Pantalla en negro. El líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en México, según confirmaron este domingo 22 de febrero fuentes del gobierno. La acción se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, y derivó en enfrentamientos armados en la región. Hasta el momento, las autoridades no han detallado el saldo total del operativo ni si hubo más personas detenidas o abatidas. Sin embargo, se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos. Washington ofrecía hasta $15 millones por información que condujera a su captura o condena, y lo señalaba como responsable de un reinado de terror vinculado al tráfico de fentanilo. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país, y fue declarado grupo terrorista por Estados Unidos en 2025. Tras el operativo, se registraron bloqueos, quema de vehículos y ataques a negocios en varios estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit y Guanajuato, en aparente reacción del grupo criminal. Las autoridades continúan con operativos para restablecer el orden y reforzar la seguridad en las zonas afectadas.